parte de este programa y vamos a entonar las notas del himno número 5 a nuestro Padre Dios. Número 5, el binario anterior. Himno Número 5. número 5. Nuestro Padre Dios, hacemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confió y oyó, gloria a nuestro Salvador, que nos consuelo, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a Él. Con celestial fulgor me muestra el amor y Bien, nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 14 y el verso 6. Capítulo 14 de San Juan y el verso 6, y nos dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios bendiga a aquellos que escuchan, obedecen su santa palabra. Les invitamos para orar. Nuestro Padre Dios que estás en los cielos, Señor, bendecido y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por Cristo Jesús y te suplicamos que aquellos, Señor, que no entienden que sin Cristo no hay salvación, a través de tu Espíritu puedas hablarle y que puedan entender que ese sacrificio que hizo Jesús tan fuerte, tan cruel, para salvarle tiene valor y que eso merece que cada uno acepte a Jesús como su Salvador personal si quiere llegar al reino de los cielos. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene tu Hijo no tiene la vida. Te damos gracias porque lo tenemos, por tu gracia, Señor, valga la redundancia, y por tu misericordia. Te damos gracias porque Jesús es nuestro único Redentor. Qué bueno eres, Señor. Así que te suplico en esta mañana que bendigas al predicador que tú has utilizado, que sus palabras sean tus palabras y que tu Santo Espíritu lo use con poder para llegar a los corazones necesitados de ti. Y permite que cuando Cristo aparezca en gloria, podamos escuchar sus palabras que nos digan que hemos sido fieles en muy poca cosa, porque realmente no hemos hecho nada, pero que tú nos vas a poner en mucho, porque vamos a entrar contigo al reino de los cielos,
donde seremos felices para siempre. Gloria a tu nombre, en el nombre sagrado y sublime de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, buenos días. Feliz sábado para todos. Vamos a tener una conversación con nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Hemos hablado siempre que debemos de buscar la palabra de Dios, leerla, asimilarla, digerirla y reconocer que solamente a través de ella podemos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Dios habla a través de nosotros en estos últimos tiempos, a través de su palabra. Y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Esa es la comunicación que hay entre Dios y nosotros. Es la que debe permanecer para siempre. Vamos a tener una breve oración para que el Señor nos siga iluminando para el entendimiento de sus palabras. Padre eterno que estás en los cielos, en este momento está ante tu presencia tu servidor, para que tú hables a través de mí a cada uno de aquellos que quieren y van a escuchar tu palabra. Que tu palabra pueda llegar a sus corazones y que sus corazones puedan ser transformados. Gracias, Señor, porque reconocemos que tu palabra tiene poder. Tiene poder para transformar a las personas. Y tiene poder para convertirnos en una persona fiel, cristiana, obediente a ti, Señor. Fortalécenos cada día más con tu Santo Espíritu. Y bendice cada hermano y amigos que están escuchando este mensaje. Así tener sus hogares, cualquier problema o dificultades que hayan en sus hogares, te lo ponemos en tus manos. Pero que ellos entiendan que tienen una esperanza en Cristo Jesús. No importa los problemas y las dificultades que puedan tener en estos momentos, la angustia que estén pasando en estos momentos, el dolor que está pasando en este momento, no importa, tú estás ahí, asistiéndole, diciéndole que tú le amas y que quieres salvar. Gracias, Padre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a, como siempre, a buscar nuestra Biblia, que es nuestra única regla de fe. Si la Biblia nos dice las cosas, eso es lo que tenemos que creer, porque son la palabra de Dios. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 14, Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Acuérdense que Jesús duró aquí con su ministerio, 3 años en su ministerio, y ese ministerio de Jesús eligió a 12 apóstoles, 12 discípulos, y comenzaron a predicar el evangelio. Pero antes de que predicaran el evangelio, Él lo enseñó. Así como nosotros somos enseñados por su palabra. Y la misión que tuvieron esos discípulos es la misma misión que tenemos nosotros. De aprender su palabra y compartirla con los demás. Porque queremos que también tú seas salvo. Queremos que tú alcances el reino de los cielos que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Si usted no comparte la palabra de Dios,
entonces se convertirá como un siervo inútil y también egoísta, porque solamente querrá la salvación para usted, dado que la salvación está para todo el mundo y nosotros somos instrumentos para dar a conocer la salvación que Cristo está ofreciendo a la humanidad. En esta ocasión, cuando Jesús va a partir de este mundo hacia el trono de la gracia de Dios, donde está su Padre, él nota que los discípulos están muy tristes, están turbados. Pero él le orienta y lo consuela diciéndole en San Juan capítulo 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Cree en Dios y cree también en mí. Y dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es una consolación que el Señor Jesús le hace a sus discípulos porque lo vio muy triste. Crean en Jesús, crean en Dios. Jesús podía haber dicho, crean en nosotros, en el Padre y en mí, pero dijo, crea en Dios. ¿Es Dios Jesús? Sí, Jesús es Dios. Pero Jesús no vino a utilizar el poder de Dios que tenía aquí. Jesús vino a depender de Dios, de su mano, como tú y yo podemos depender. Muchos podían decir, o pueden decir, no, pero que Jesús, todo lo que hizo Jesús era porque era Dios y era el Hijo del Padre Celestial. Pero Jesús no hizo las cosas que hizo Jesús, no las hizo porque era Dios y porque era el Hijo del Padre Celestial, sino porque Él dependió del Padre Celestial. Igual que tú y yo. Si nosotros dependemos del Padre Celestial, nosotros vamos a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús, porque Él lo dijo en su palabra. Y vieron también lo que hizo Eliseo, que Dios hizo muchísimas cosas grandes, muchísimos milagros. Isaías, y muchísimos otros profetas hicieron cosas tremendas, extraordinarias, ante los ojos del hombre. Pero era porque demandaban el poder de Dios. Tú y yo podemos demandar el poder de Dios y decir a las montañas, trasládate de un lugar a otro, y la montaña se va. Porque Él dice eso, que nosotros podemos hacer. Crea en Dios y cree en mí. Lo que yo le enseñé es cierto, dice Jesús. Y todo eso se va a cumplir conforme a la voluntad del Padre. Así que no se estén tristes, sino que esperen los grandes galardones, los grandes beneficios que van a tener como resultado de ustedes seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús fue a preparar hogar para nosotros. En ese hogar había muchas casas en el cielo, ¿verdad? Pero esas casas que estaban vacías en el cielo fueron dejadas por los ángeles malignos. Los ángeles que desobedecieron a Dios junto con Satanás. Y esos ángeles fueron arrojados a la tierra. Dice Apocalipsis 2. Fueron arrojados a la tierra. Y dice que el dragón, Satanás, conquistó la tercera parte de esos ángeles. Y esos ángeles tenían hábitat allá en el cielo. Y lo más probable es que esas mansiones que dejaron esos ángeles son las que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Y nos dice, ¿y cómo va a ser? ¿Por qué tú puedes decir eso? Porque si fueran la tercera parte de los ángeles que salieron, y ahí la tercera parte de las casas vacías,
en el cielo. Entonces es la tercera parte de las personas que van a ser salvas, de la persona actual, de la persona de este mundo, para poder cubrir esas casas. Porque recuerda que eso no puede construir, sino a reparar, a preparar, a preparar. Porque hay muchas casas en el cielo. Pero nos dice Zacarías nos dice en el versículo 13 que esa tercera parte de los ángeles que salieron va a ser respuesta por nosotros, lo que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Zacarías está un libro antes de Malaquías. Malaquías está un libro antes de Mateo. En el capítulo 13 de Zacarías 13, en el verso 8, a partir del verso 8, dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes se perderán. Y dice aquí, en el capítulo 13, verso 8 de Zacarías, que las 2/3 partes se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Tremendo. Entonces, las casas que dejaron la tercera parte de los ángeles que fueron arrojados a la tierra, lo más probable es que esas casas son preparadas, serán preparadas, o fue Jesús a preparar, para entregárnosla en el día de que ascendamos hacia el reino de los cielos. Y el versículo 9 nos dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Dios bendiga su santa y divina palabra. Interesante eso, ¿no? Que nosotros seremos probados en el fuego, así como el oro es probado, para ver si es oro real. Y nosotros seremos probados para ver si somos cristianos reales. Y no te preocupes por eso, porque el Señor no te va a dar una prueba en la cual tú no puedas soportar. No te va, si tú no puedes soportar esa prueba, Él no te la va a dar. Él te va a dar, te va a probar de una manera que sí tú puedes salir victorioso. Tú y yo podemos salir victoriosos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, Jesús fue a preparar hogar para vosotros, pero ya cuando Él prepare esos hogares, Él dice en el versículo 3 del capítulo 14 de San Juan: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es otra cosa que nosotros debemos de tener cuidado. Es que tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Tenemos que ser como Jesús, porque Él dice que se va a tomar a Él mismo. Él nos llama a nosotros como Él mismo. Tenemos que tener su mismo corazón, su mismo sentimiento, su mismo propósito. Tenemos que reflejarle. Acuérdense que Moisés reflejó el rostro del Señor, de Dios. Y los israelitas no pudieron conocerlo, porque tenía el rostro cambió totalmente, un rostro brillante, el rostro del Maestro. Nosotros tenemos que reflejar ese rostro del Maestro, porque Él va a venir a buscarse a Él,
Por eso que Jesús vino y representó al Padre y le reprochó a Felipe. Vamos a seguir leyendo porque en este mismo versículo él vio que nosotros vemos que le reprochó a Felipe porque Felipe no pudo conocer al Padre. Pero vamos a seguir en el versículo 4 que nos dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús duró 3 años predicando el Evangelio. 3 años y medio. Predicándole a los discípulos, enseñándole a los discípulos. Pero los discípulos parece que tenían otra visión. Porque el Señor le enseñó el camino. Y le enseñó el lugar donde Él iba a ir, donde lo iba a llevar a ellos. Pero parece que no entendieron durante la enseñanza de Jesús aquí en la tierra. Parece que no entendieron. Porque Jesús dice que ustedes saben a dónde yo voy y sabéis también el camino, el cual me conducirá hacia allá. Pero Tomás, hablando por quizá todos los discípulos, algunos, le digo, Señor, no sabemos. Él habló por todo y no sabemos. Quizá algunos sabían, pero él habló por todo. ¿A dónde vas? Oye, Jesús le dice que ustedes saben a dónde voy. Y los discípulos dicen que no saben a dónde va. Pero tampoco, ¿cómo podemos saber el camino? Dice, tampoco sabemos el camino. Si yo no sé dónde tú vas, tampoco sé el camino. Hay muchas personas, hermanos, que andamos con Jesús y no sabemos dónde vamos. Ni siquiera sabemos el camino por el cual debemos de andar. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos, con estas cosas. Porque muchas veces nosotros tomamos la elección de seguir a Jesús. Y a veces seguimos más a los hombres que al mismo Jesús. Y por el hecho de seguir a las cosas de los hombres, nosotros perdemos la vista del camino de Dios. Y desconocemos a dónde va Dios, a dónde tú vas. Por eso es que debemos de estar constantemente consagrados a nuestro Padre Celestial. Porque fácilmente nosotros somos conducidos por un ciego y el ciego se cae en el hoyo y allá en el hoyo vamos a ir. Todos. Porque ¿cómo es posible que yo, siendo enseñado por un maestro y me ha enseñado a dónde voy, entonces yo no sé a dónde voy, a dónde él va? Y me ha enseñado el camino y entonces yo no sé el camino. Entonces, ¿en qué estaba yo? Y ellos quizá podían estar en todas las cosas menos en Jesús. Y ahí que nosotros tenemos que ponernos en su lugar. Andando los discípulos con Jesús 3 años y medio y no sabían dónde él iba, y mucho menos el camino. Y es triste eso, hermano, porque también nosotros podemos estar en esa misma situación. Y cuando queramos saber el camino y saber a dónde queremos ir, entonces sería demasiado tarde. Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
podrá ir al cielo sino por mí. Hermano, ¿sabe que hay muchas personas que están indecisas de servirle a Cristo porque no saben el camino, a dónde ir, a la iglesia, a dónde ir, al lugar donde ir? Y mucha gente se van a perder ahí. Y muchos creemos que, bueno, esa iglesia, llegamos a esa iglesia y ahí nos salvamos. Y muchos se van a perder ahí. Porque el camino y el lugar no es ningún templo, ninguna institución religiosa. El camino es Cristo Jesús. Y si nosotros nos dejamos guiar por Jesús, entonces hacemos las cosas que a Él le agradan, alcanzaremos la perfección en Cristo Jesús. Usted puede estar en cualquier iglesia del mundo, en cualquiera. Si usted no acepta y obedece a Cristo Jesús, usted no va a ir al reino de los cielos. Nosotros somos adventistas del séptimo día, pero si no aceptamos y obedecemos a Cristo Jesús, de nada nos vale. Estamos sin conocer el camino, sin conocer a dónde vamos. Porque lo único que lo puede garantizar a usted alcanzar el reino de los cielos es la relación que usted tenga con Cristo Jesús. No más nada. Usted puede ir a la iglesia, dormir en la iglesia, pasar el día entero orando en la iglesia, hacer todo lo que usted quiera. Pero si la relación con Jesús no es como Él dice y le obedece como Él dice, lamentablemente usted será chasqueado, porque Mateo 7, 21 al 25 nos dice: muchos dirán Señor, Señor, ¿verdad? Pero no entrarán al reino de los cielos. Y hacían todas las cosas. Oraban, hasta echaban demonios, hacían milagros, pero Jesús no lo conocía. ¿Por qué? Entonces, sí, cuando usted acepte a Cristo como su Salvador, le guste una iglesia, vaya a la iglesia. Vaya y congréguese con el que usted considere que está sirviéndole al Señor. Pero lo importante es la obediencia a su Padre Celestial. La obediencia a su Padre Celestial. Porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, pero es en el nombre de Jesús. Si quiere unirse con 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad que usted quiera, ahí está Jesús. Donde quiera que usted esté, invocando su nombre. Jesús le dijo que Él era el camino. Y Tomás no sabía el camino. Jesús le dijo que iba al Padre Celestial. Tomás no sabía, o los discípulos no sabían a dónde Él iba. ¿Podemos nosotros estar en esa situación? ¿Sí o no? Usted es quien toma esa decisión. Porque usted o vive o muere. Esa es la elección que nosotros debemos de tomar en estos últimos tiempos. De vivir o de morir. Porque si tomamos la decisión de vivir, entonces aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, porque Jesús dice: yo soy la vida.
aceptamos vivir, entonces aceptamos seguir a Jesús. Jesús le dice, yo soy la vida. Y nadie que no tenga a Jesucristo puede tener la vida. Y todo aquel que acepte a Jesús y no obedezca a Jesús, tampoco tiene la vida. Porque usted no ha aceptado a Jesús. Y da pena que nosotros tengamos tanto tiempo en la iglesia, en el camino del Señor, y nosotros salgamos chasqueados, porque no conocimos el camino, no conocimos a Jesús, no supimos que Jesús es la vida, y a Él era que teníamos que brindarle toda la pleitesía. Yo soy el camino y soy la verdad. Y mucha gente está buscando la verdad. Y las iglesias se jactan, y yo soy la verdad, nosotros tenemos la verdad, nosotros hermanos. Y que la verdad está allí, que la verdad está aquí. No, no. La verdad está en Jesús. Y muchas personas dicen, pero aquí iglesia yo voy ahí, porque todavía dicen que tienen la verdad, que tienen esto, que tienen... Pero sí, todas dicen que tienen la verdad, porque todas dicen que tienen a Jesús. Y es cierto. Todas predican a Jesús. Pero en su corazón tienen a Jesús. En tu corazón tú tienes a Jesús. Porque cuando Jesús venga a buscarse, es a ti. No es a la iglesia, a ningún templo, a ninguna institución. Es a ti. Y tú eres la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia que Jesús va a venir a buscar. Y la iglesia está donde está tú. Esa es la iglesia. ¿Dónde está tú? Y Jesús por eso dice, donde tú estás, yo voy a buscarte. Si refleja mi rostro, yo te voy a buscar. Te voy a llevar al reino de los cielos. Anteriormente, el Señor tenía un pueblo que había elegido para la salvación, ayudar a las personas, a las demás naciones, a salvar el pueblo de Israel. Ese pueblo era elegido y era salvo. Y solamente perdía la salvación cuando desobedecía a Jesús. Cuando desobedecía a Dios, perdía la salvación. Pero perdía la salvación de manera individual. Todo el que desobedecía a Jesús moría, se perdía. Hoy nosotros tenemos un pueblo. Hoy tenemos nosotros un pueblo. Hoy tenemos nosotros un pueblo que tenemos que obedecer para aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Tenemos que obedecer al aceptar a Jesús para poder ser salvos. Porque el Señor le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio para todo aquel que crea en Él, sea salvo, más el que no crea será condenado. Porque el pueblo de Dios será formado por todas aquellas personas que acepten a Jesús y le obedezcan. Ese es el pueblo de Dios. El que acepte a Jesús y le obedezca. Así que, hermanos míos, nos sigue diciendo las palabras de Dios que Jesús le dijo a Tomás que era el camino, o a sus discípulos que era el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá ir al Padre sino por Él.
Y dice Jesús que si me conociere también a mí, a mi Padre conoceréis. En el versículo 7. Si me conocieres también a mi Padre, me conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Tremendo. Le dice a su discípulo que si ellos hubiesen conocido a Jesús, hubiesen conocido al Padre. Y hubiesen visto al Padre. Pero ¿cómo van a ver al Padre? ¿Cómo van a conocer al Padre si no pudieron conocer a Jesús? Ni siquiera pudieron conocer el camino. ¿Quién era el camino? ¿Quién era la vida? ¿Quién era la verdad? Parece que los discípulos tenían otra mentalidad, otra misión, o no misión, intención. Y no era conocer en fondo quién era Jesús. Podemos nosotros llegar a ese extremo, hermano. Quizá nosotros en este momento estemos así también. No conocemos el camino. No conocemos la verdad. Y estamos diciendo que tenemos la verdad y no conocemos la verdad. No conocemos la vida, el dador de la vida. Y a veces creemos que tenemos la vida. Tenemos que permitir que Cristo entre a tu corazón. Sabemos que humanamente es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Para Dios todo es posible. Para nosotros los hombres las cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. Y dice el Señor que el que busca, halla. Y el que pide, recibirá. Así que si nosotros buscamos a Jesús, buscamos la vida, la tendremos. Si la buscamos de corazón. Pero Felipe, que uno de los discípulos que también tenía 3 años y pico hablando con Jesús y andando con Jesús, le dice a Jesús que le muestre al Padre y le bastaba. Oye, no pudieron conocer a Cristo, ahora uno de los discípulos le dice que le muestre al Padre. Jesús le reprendió y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Tremendo, hermano. Eso es tremendo. Tanto tiempo que estoy yo en la iglesia, alabando y glorificando el nombre de Dios y no conozco a Dios. Tremendo. ¿Te encontrarás tú en esta situación? ¿Cómo se encontró Felipe y los discípulos? ¿Qué hacían Felipe y los discípulos? ¿Cuáles eran sus pretensiones? ¿Qué buscaban? Todas esas cosas tenemos nosotros que cuestionarlas. ¿Qué buscamos en este camino? Y eso fue una bofetada que le dieron, me imagino que recibió Felipe, porque cuando tú estás con una gente y te dice así, te habla así, yo creo que tú te sientes ofendido o mal, ¿verdad? Oye, tanto tiempo que tú tienes conmigo y aún así tú, o sea, tú no me conoces. Eso es como un reproche. Y yo sé que Felipe se sintió mal, porque si me lo dicen a mí, me sentiría mal. Y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oye, fuerte. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué ha visto al Padre? Si el Padre uno y el Hijo el otro. Porque el Padre ha reflejado el carácter. El Hijo ha reflejado el carácter del Padre.
Y ese mismo carácter del Hijo tenemos nosotros que reflejar y representar aquí a Cristo Jesús. Porque si no, nadie podrá ver al Padre a través de nosotros. Nadie podrá ver a Cristo a través de nosotros. Y nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús. ¿Y cómo damos a conocer a Jesús? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Dejarnos guiar por sus pasos. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstrame al Padre? Tremendo eso. ¿Qué le parece si a usted le dice una cosa? Usted porque tiene tanto tiempo andando con esa persona. Piénselo. Y hoy en nuestras iglesias hay muchas personas que no conocen a Jesucristo. Que están como Felipe, como los discípulos. Que estamos. Y tenemos que corregirnos. Nuestra visión tiene que ser, nuestra vista tiene que ser puesta en Cristo Jesús, no en más nada. Si queremos alcanzar la vida eterna. No esté buscando de que la verdad, que usted no va a encontrar la verdad en ningún sitio más que en Cristo Jesús. En ningún sitio más que en Cristo Jesús. Porque Él es la verdad. Muchos, no, porque yo quiero ir a la iglesia donde se predica la verdad. La verdad es Jesús. Y todo lo que se predique ahí de la Biblia es la verdad. Donde quiera que te predique la palabra de Dios, está predicando la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Porque Cristo es la verdad. Y Satanás lo va a poder confundir buscando instituciones, iglesias, queriendo que conocer la verdad. Y la verdad usted la tiene en sus manos porque tiene la Biblia ahí. Lea su Biblia. Y pida ayuda si usted no entiende algún texto. Y órele al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los ilumine. Porque da pena, hermano. Los discípulos dieron pena en este momento. Dieron pena con esas preguntas que le hicieron a Jesús. Y nosotros sí sabemos si tenemos una estrecha relación con Jesús o no. Porque usted no puede engañarse a usted mismo. Usted sí sabe si usted puede alcanzar el reino de los cielos o no, porque usted no puede engañarse a usted mismo. Usted puede engañarme a mí, puede engañar al otro, puede engañar a cualquier persona, pero usted no va a engañarse a usted ni a Dios. Dios no puede ser engañado. Usted debe estar consciente si usted está preparado, si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está buscando reflejar el carácter de Jesucristo. No se conforme con solamente estar en una iglesia, en una institución. Confórmese con tener una relación con Jesucristo. Y usted va a irradiar a todos sus hermanos, a todos sus amigos que Cristo vive en su corazón. Y va a ayudar a otros. No estoy en contra de ninguna institución, ni estaré nunca. Pero sí estoy a favor de aquellas personas que busquen a Jesucristo y lo acepten y lo obedezcan. Porque ahí es que está la salvación, no en ninguna iglesia, en ninguna institución, en ningún templo, en Jesús. Hermano,
Pero si usted considera que ahí usted está bien, manténgase ahí, pero obedezca si quiere alcanzar el reino de los cielos. Obedezca. Por encima de cualquier decisión que tomen esas instituciones, esos templos, por encima de cualquier cosa, obedezca a Jesús. Si quiere quedar ahí, quédese ahí. Lo único que le llamo es, lo único que le digo es, que obedezca donde quiera que usted esté a Cristo Jesús. Y si en el lugar donde usted no quiere que obedezca, no quieren que usted obedezca a Jesús, lo quieran apartar de ahí, apártese de ahí. Pero obedezca a Jesús, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los discípulos anduvieron con Jesús, con el Maestro, con Dios. No pudieron conocer a Dios. Y le dicen a Jesús que les muestre el Padre. Jesús se incomodó, lo más probable que le dijo. Oye, pero tanto tiempo que tú tienes. Ustedes tienen viendo, conociendo y no conocen al Padre. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tremendo esto. Deben de meditar en esta lección, en estos textos. Porque a veces nosotros creyendo que estamos salvos, que estamos más perdidos que el libro. Creyendo que estamos salvos y estamos más perdidos que el libro. Meditemos en esto, porque lo más grande que de nosotros debemos alcanzar es la salvación. Es lo más grande, la salvación. Y para alcanzar la salvación tenemos que tener una estrecha relación con Cristo Jesús y obedecerle. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstrame al Padre? ¿Cómo te lo muestro? Si yo vine a mostrártelo y tú no lo conociste. ¿No cree que yo soy en el Padre? ¿Tú no crees eso, que yo soy con el Padre? ¿Y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia mente, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Ninguna persona que le hable la palabra de Dios le está hablando de esa persona. Quien está hablando es Dios a través de esa persona. Porque está citando la palabra de Dios. Si usted ve que usted le están citando la palabra de Dios y está escrita, y a usted se ha ofendido cuando le citen la palabra de Dios, pida perdón porque no fue esa persona que se lo dijo, no fue Dios. No se ofenda con esa persona. Esa persona solo es un instrumento para hacerle ver a usted que usted está haciendo las cosas correctas o incorrectas. Porque para eso somos llamados. Es nuestra misión aquí en la tierra. No tenemos más misión. Esa. Llevar el mensaje de salvación y prepararnos y preparar a otros. No tenemos una misión. Cuando usted cumple con esa misión, todo el que quiso se salvó y el que no quiso se perdió. Y ya la sangre de eso que se pierde no importa, no corren sobre su cuerpo, sobre su alma. Y usted así salva su alma. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que tenemos que cumplir. Tenemos que creer que Dios estuvo con Jesús. Y también Jesús estará con nosotros. Pero tenemos que obedecer. Jesús, a pesar de que Él dejó todo su privilegio de Dios,
porque era Dios cuando Él ascendió aquí a la tierra. Tenía todos los privilegios de Dios. Pero aquí Él solamente utilizó todo el poder humano. Porque si usa el poder de Dios, entonces nosotros no podemos hacer nada. Porque ¿dónde vamos a tener el poder de Dios? Solamente el poder de Dios podemos tenerlo si cuando lo demandamos de Él y Él nos lo da. Entonces Jesús, si hubiese usado el poder de Dios como Él lo tenía en el cielo, para hacer todas las cosas aquí en esta tierra, entonces nosotros no tenemos ese poder. Él tenía más ventaja que nosotros, tiene más ventaja que nosotros. Pero Jesús, la ventaja que tuvo de nosotros no fue ninguna. No tuvo ninguna ventaja que nosotros. Lo que sucedió es que Jesús demandó y dependió de Dios, del Padre, pero no utilizó nada de su poder personal. Y también nosotros podemos demandar ese poder del Padre y de Él ahora. Porque eso fue el ejemplo que nos dio. Yo dependo de mi Padre y la palabra que hablo es la palabra de mi Padre. Entonces nosotros debemos depender de Jesús y la palabra que hablemos debemos de ser la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es la palabra del Padre. Dice el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así como yo imito a Cristo, ustedes tienen que imitarme a mí. Si no imito a Jesús, no me imiten, pero si imito a Jesús, imito. Entonces, hermano, cuando Jesús vino a este mundo, una persona normal, sufría, sentía calor, sentía frío, sentía hambre, sentía sed, igual que nosotros. Y no tenía ningún poder personal, porque él nunca hizo nada por su propia cuenta. El poder lo recibía de Dios cuando él lo pedía. Como dar un ejemplo de que, tú no tienes poder, yo no tengo poder, pero vamos a demandar el poder de Dios para que obre en nosotros y se haga las cosas que nosotros queremos que se hagan. Eso no tuvo ninguna ventaja que nosotros. Ahora, si usted no depende de Dios, entonces sí tuvo una gran ventaja. Si no dependemos también de Dios. ¿Qué ventaja tuvo Elías que nosotros? Ninguna. Elías era un hombre, ¿verdad? Igual que nosotros. Lleno de pasión, igual que nosotros. Pero hacía cosas porque demandaba de Dios y dependía de Dios. Eliseo, como yo lo repetí, esos profetas hacían cosas, pero no por su propia cuenta, sino por Dios. Demandaban de Dios. Así que sigue diciendo el texto que nosotros debemos de creer en Jesús y debemos de hablar las palabras de Dios, no la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. ¿Verdad? No cree que yo soy el Padre y el Padre en mí, dice el versículo 10. La palabra que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Usted no puede gloriarse por nada de lo que usted haga. La gloria siempre será para Dios, porque Dios es que obra en usted y obra en mí.
Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras. De cierto os digo, el que a mí cree las obras que yo hago, él la hará también, y aún mayores la hará, porque yo voy al Padre. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo que Jesús no nos llevaba a nosotros ninguna ventaja? Que la única ventaja que nos llevaba era porque dependía de Dios, pero humanamente no nos llevaba ninguna. Y dice él que si nosotros dependemos desde el Padre y de él, nosotros vamos a hacer obras mayores que las que él hizo. Porque dependemos totalmente de él. Esa es la iglesia que Jesús quiere. A usted, que dependa de él, de Jesús. Si usted depende de Jesús, usted va a hacer grandes maravillas en este mundo, pero no se gloríe, porque no son obras suyas, son obras de Dios. Y solamente usted será un instrumento para hacer las cosas. Y cuando usted le pide a Dios, pídale con fe, sabiendo que Él va a obrar. Y Él va a obrar si no conviene. De cierto os digo en el versículo 12, el que en mí cree las obras que yo hago, Él la hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estamos haciendo nosotros la obra de Jesús. ¿Estás tú haciendo la obra de Jesús? ¿Ha sido mayor la obra que tú has hecho? Porque ahora tenemos nosotros dos poderes, ¿verdad? Que nos van a ayudar, el Padre, el poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo, que es quien nos está ahora guiando, volando, cuidando y enseñando. Ahora sí nosotros podemos hacer cosas más grandes que las que hizo Jesucristo. ¿Qué le parece? Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, hay que tener fe. Porque el versículo 13 dice, todo lo que le pidiere al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oye, todo. Eso es todo, hay que tener mucho cuidado. Todo lo que tú le pides a Dios en su nombre, Él lo hará. Todo. ¿Y por qué le pido a Dios si Él no hace nada? Quizá porque tu relación con Jesús está muy corta. Tu relación con el hombre es más que la relación con Jesús. Meditemos en esto, hermano. Que si nosotros no le pedimos al Señor y no recibimos, le pedimos al Señor y no recibimos, tenemos que chequear la relación que tenemos con Jesús. O estamos pidiendo mal. O estamos pidiendo como mal. Lo único que le pido es que usted pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener una estrecha relación con Jesús. Es lo único que lo puede salvar, o me puede salvar, lo único, por más nada. Como le dije ahorita, usted puede ir a la iglesia todos los días, usted puede pasarse el día orando, usted puede hacer todas las cosas, pero si usted no tiene una estrecha relación con Jesús, una estrecha obediencia a Jesús, hay fracaso. De nada le vale.
Si algo pidiera, en el versículo 14, si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Eso lo afirma Jesucristo. ¿Qué le parece, hermano mío? Podemos nosotros llegar a ese punto de confiar tanto en Jesús que Él obre en nosotros. Solo confía en Jesús y comparta con otros la bonanza de nuestro Padre Celestial. Comparta con otros sus enseñanzas. Comparta con otros la salvación. Comparta con otros la vida. Comparta con otro el camino. Comparta con otro la verdad. Y tendrá vida en abundancia. Dios te dé grandes bendiciones y nos ayude a mantenernos firmes, creciendo en este camino. Damos las gracias a los hermanos que están escuchando el mensaje. Esperemos de que solamente veamos las cosas buenas de ellos. Solamente veamos y querramos ser salvos y veamos el camino de la salvación y veamos al dador de la vida y conozcamos la verdad. Esto nos hará libres para vivir por toda la eternidad. Que Dios le bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a retener lo que hemos aprendido en esta mañana. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das de escudriñar tu palabra. Perdona la falta que hemos cometido. Permite, oh Dios, que podamos conocerte en realidad. Podamos saber quién eres tú, Señor. Y podamos saber a dónde tú vas y cuál es el camino que te conducirá a donde tú vas. Y podamos conocer al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial a través de ti. Y que podamos reflejar el carácter tuyo, porque al reflejar el carácter tuyo estamos reflejando el carácter del Padre, y otros puedan ver al Padre y puedan ver al Hijo a través de nuestro rostro, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento. Oh Padre, gracias, porque tú estarás con nosotros y nos dará todo lo que nosotros te pedimos. En esta hora pedimos tu Santo Espíritu para que nos ayude a transformar nuestro rostro a la imagen y semejanza tuya. Nos ayude a obedecer tu palabra y a hablar tu palabra y conquistar las almas que perecen en el pecado. Tú sabes que sin ti nada podemos hacer, Señor. Cualquier problema en los hogares de los que están escuchando este mensaje, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas en su trabajo. Oh Dios, permite que cada uno de ellos entiendan que tú estás a su lado y que tú no lo vas a desamparar. Que ellos lo permitan, que ellos cuenten con esa ayuda tuya. Que todos podamos contar con esa ayuda tuya. Dirígenos, acompañen, fortalécenos cada día más. En el dulce nombre de Cristo Jesús.